De De acuerdo, acuerdo, a vamos a comenzar. comenzar. Ok, Ok, vamos vamos a ver con lo lo que que corresponde a ecuaciones diferenciales. bien, Bien, una una ecuación ecuación diferencial es es una una expresión, expresión, una una ecuación ecuación cualquiera, cualquiera, pero que pero que ahora ahora hace hace referencia a una referencia a una función. función. Por Por ejemplo, ejemplo, supongamos supongamos que que una una función función sea sea esta, esta, e e a la menos x. entonces Entonces debemos recordar que la derivada de e a e la a la menos menos x es es menos e a menos la menos a la x, menos x. y que la Y que segunda la segunda derivada derivada vendría a ser vendría a ser menos por menos menos por a menos e a de la menos. e a la menos x. Sí. Sí. De la misma De manera, la la misma tercera manera, la tercera derivada derivada vendría a vendría a ser estar dada por menos menos a la a la menos menos x. derivada. Derivando. Ahora, Ahora, esto se esto se puede seguir derivando, sin sin embargo, para que para que sea más sencillo, no es no se le va a tanto expresar con y, tanto con y de x, sino simplemente podemos así decir que y, por ejemplo, es igual igual a no coseno de de x. x. Entonces, Entonces y' será se, menos seno de x. el El y2 y2' es decir, la será segunda segunda derivada, derivada, derivada derivada de de seno coseno. coseno. La La tercera tercera derivada será será derivada de seno, coseno, es seno. seno. Y Y así así podemos obtener la cuarta derivada, que que va a va a ser ser derivada derivada de seno de coseno. coseno de x, Y y así así se puede seguir. ahora, Ahora, una ecuación diferencial puede ser, por por ejemplo, ejemplo, como, como esto como de esto de aquí. digamos Digamos que la segunda derivada de una función función sumada sumada a a la la función función original es es igual. igual a 0. Entonces, Entonces, la nuestra misión misión es es encontrar encontrar cuál es cuál es la función. cuál es ¿Cuál la es la función función que satisface esta condición o o esta. esta igualdad? Entonces, Entonces, aplicando los aplicando los métodos métodos que que se se van a van a ver ver durante el durante el curso, curso, se va a se va a poder poder encontrar las estas soluciones. soluciones. Pero Pero veamos veamos si es que y y igual igual a a la la menos x x es solución o solución no. o no. Según lo Según que lo que se se acaba acabó de de decir, derivar, la la segunda segunda derivada, derivada, la la segunda segunda derivada derivada de de e a e la a la menos x x es es e a e la a la menos menos x. y Y la la función función original original es es e a e la a la menos menos x. x. La La pregunta pregunta es, es, ¿e a ¿e la a la menos menos x x más más e a e la a la menos menos x x es es igual a igual a 0? 0? Pues Pues no, no, porque porque esto esto sería sería 2 2 a e la a la menos menos x, x, que que sería sería igual a igual a 0. 0. Es Es decir, decir, que que el el e a e la a la menos menos x x no no es es solución solución de esa de esa ecuación ecuación diferencial. diferencial. Eso es lo que se Eso es busca, lo que la se busca, la solución de una solución de ecuación una ecuación diferencial. diferencial. ¿Cuál es la ¿Cuál es la función que función que sí sí satisface satisface esa condición? o ¿O cuál es la que cuál no es la que no satisface? satisface? Bueno, Bueno, aquí se van a aquí hacer se van a usar bastantes métodos. veamos en cambio, Veamos en cambio, para esta ecuación para esta ecuación diferencial, diferencial, si decimos si que y decimos que es y igual a es igual a coseno de coseno x, de x, la la segunda segunda derivada es derivada es menos coseno menos de coseno x de x, y la y la primera primera es es coseno de coseno de x, igual a 0. igual a Menos 0. coseno más Menos coseno coseno más igual coseno, 0 igual a 0. 0 igual a 0. Entonces esto Entonces sí esto sí cumple. cumple. Es decir, Es que esta decir, que esta función función y igual a y coseno igual de a x coseno sí de va a x sí ser va a ser una solución una de solución esta de ecuación esta ecuación diferencial. diferencial. Con el Con el mismo mismo ejemplo, ejemplo, para que para sea, que por ejemplo, sea, por y' ejemplo, y' de x de más y x de x, más y de x, otra ecuación diferencial. otra ecuación En este caso sí diferencial. podemos En tomar este caso sí y podemos igual tomar e a la menos y x igual e a la menos x como la como la respuesta, respuesta, porque la porque la derivada derivada era era menos menos e a e a la la menos menos x x y la función y original la e a función la menos original x e a la igual a menos 0. x igual Entonces, a como 0. podemos ver, este Entonces, es como podemos formulario ver, en este el es que un 0 es igual formulario a en el 0. que 0 es igual a 0. Eso es. Eso es, Buscar la buscar función la que satisface función una que ecuación. satisface una ecuación diferencial. Bien. Bien, Entonces, entonces esa esa es como una pequeña introducción. es ¿Qué lo es que lo hay que que hay que hacer. hacer? Hay Hay muchos muchos métodos métodos y, y de los de los cuales se va cuales a se va a empezar, por empezar, por ejemplo, ejemplo, con con ecuaciones ecuaciones diferenciales diferenciales exactas. exactas.
Una ecuación diferencial exacta es una que, es, por ejemplo, tenga este por modelo. ejemplo, tenga este modelo. Como Como ecuación ecuación diferencial diferencial exacta. exacta. Ya. Ya. Este, A ver, un momentito. ya. Ya. Las exactas, Las bueno, exactas, esas fueron bueno, esas fueron las últimas, ahora que me últimas que acuerdo. se Las vieron. últimas que se vieron. Sí, eso mejora. Sí, eso mejora el final. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Las directas. Las directas mejor. Una ecuación Una ecuación diferencial diferencial es directa directa o o de de variables variables separables. separables. Variables separables. Variables separables. O ecuación O diferencial ecuación diferencial separable. separable. Si Si tiene la tiene la siguiente siguiente forma. forma. Derivada Derivada de de y y respecto respecto de de x x igual a igual a una función función que depende depende únicamente de por x una por una función función que depende que únicamente. depende únicamente de y. Si tiene esa Si forma, tiene puede esa ser forma, puede ser una una ecuación diferencial ecuación diferencial de separable. variables separables. Entonces esa Entonces esa ecuación ecuación diferencial va a ser más diferencial va a ser más sencillo sencillo de de obtener el resultado. obtener el resultado. Por ejemplo, Por ejemplo, digamos digamos que tenemos esta ecuación de esta manera. Y de x de x igual igual a a x x por y. por y. No, No, relativamente. relativamente sencillo. Entonces, Entonces, como se como se puede observar, es la multiplicación de dos funciones que depende dependen únicamente únicamente de de x x y y otra que otra que depende depende solo solo de de y. y. Entonces, Entonces lo que lo hay que hay que hacer aquí es despejar. despejar. De De un un lado, lado solamente que quede la variable y y y del del otro otro que quede quede la la variable variable x. x. Y hay Y que hay que integrar integrar en en ambos ambos lados. lados. Y Y aquí hay aquí que hay que usar usar todas las todas las líneas de líneas de integración, integración, todas. todas. Por ejemplo, Por integral ejemplo, de la y integral sobre de y es sobre y logaritmo es natural logaritmo natural de de y. y la integral de Y la x integral de x, y cuadrado x sobre 2. cuadrado sobre Y aquí le 2. sumamos Y la aquí le constante. sumamos la constante. Esa es. Esa es. Este, ya, eso es Ya, eso es hasta el momento. hasta el momento ya. Hasta el momento ya. Ejemplo Un particular. ejemplo particular. Ahora, Ahora, lo ideal es lo ideal resolver es aquí, resolver aquí, resolverlo, por ejemplo, resolverlo, por como ejemplo, tenemos como aquí tenemos natural de logaritmo natural de y, podemos usar una base podemos usar la base Euler despejar y despejar todo esto de acá. todo esto de acá. Entonces, de esta manera Entonces, ya de se esta puede manera ya se puede decir despejar y, que es que la x e a la x sobre al 2 cuadrado sobre 2 más c. más c. Entonces, esta va a ser Entonces, esta va a ser la de la solución de la ecuación diferencial. esa es la solución. Esa es la solución. Es decir, que Es si decir, que si derivamos a derivamos a y x, respecto de x, lo en vamos a este caso comprobar. lo vamos a comprobar, Derivada de y derivada de y de x, respecto de x va a ser igual. derivamos Si respecto derivamos respecto de de x, x, será la derivada de la Euler derivada de Euler va a ser va a Euler, ser Euler mismo. será Será e a la x e a la cuadrada x cuadrado sobre 2 sobre 2 c más c por la derivada derivada del argumento. de Y la la derivada de ese argumento va a ser 2x. 2x. Ya. Ya. Entonces eso es Entonces eso es probando comprobando que se cumpla la igualdad, igualdad o la diferencial. ecuación diferencial. Otro ejemplo Otro ejemplo podría podría ser ser pongamos pongámoslo así. derivada de y Derivada respecto de de x igual a x igual a y sobre x. y sobre x. Este es Este otro es otro ejemplo. ejemplo. Entonces, de Entonces, de nuevo, nuevo, como se como se tiene tiene una una multiplicación o multiplicación o división división entre entre dos dos funciones que funciones que dependen dependen únicamente de y únicamente de de y de x, x, podemos podemos despejar de despejar esta esta forma. De y de sobre y sobre y de x sobre x, sobre x, integramos, integramos queda logaritmo natural queda de el y logaritmo natural de y
es igual al logaritmo es igual natural al logaritmo de natural x de más una constante c. más una constante. ¿Sí? Y eso sería la forma. Y eso sería la Ahora, forma. hay Ahora, maneras hay de dejarlo, maneras esta de expresión dejarlo lo más expresión lo reducida más posible. reducida La posible. misión va a tratar de La siempre misión va a tratar de hacer siempre hacer y igual a algo. y igual a algo. En este caso, En este podríamos caso, aplicar propiedades de los podríamos aplicar logaritmos. propiedades de los Y logaritmos. sí, hay que aplicar de todo. Sí, hay que aplicar de todo. Podemos decir que eso Podemos decir que es una esto va a constante, ser, como esto es una constante, va a ser podemos logaritmo decir que esto va a ser logaritmo natural de un valor k. de un valor k. Y ahora aplicar Y ahora aplicar propiedades de los logaritmos. propiedades de los logaritmos. Logaritmo natural de y Logaritmo es natural de igual y es al igual logaritmo natural. al logaritmo El natural. logaritmo en la suma es la El logaritmo en la multiplicación de suma los es la argumentos. multiplicación de los argumentos. Y de esa forma ya se puede Y de esa aplicar forma ya se base puede Euler aplicar aquí, base base Euler acá. Euler y base Euler acá. Y de esa manera queda que y es Y de igual esta a manera queda que y es igual a kx. kx. Tenemos que escribir acá, Tenemos que escribir acá, son las constantes de integración. son las constantes de integración. Y eso es lo que va a permitir Y eso es resolver. lo que va a permitir resolver. Estoy aquí para una manera Aquí para una manera explícita, que eso después explícita, que eso lo después tendremos que ver. lo tendremos que ver. Estas son las variables, Estas son las variables, diferenciales. las ecuaciones diferenciales separables. Otra forma también, Otra forma también también es que lo pueden expresar por ejemplo, mm, pongámosle pongámosle x cuadrado x cuadrado x de x más más y cubo y cubo de y de 0. igual a 0. ¿Ya? Este es otro ejemplo. ¿Ya? Este es otro ejemplo. En este caso hay que En trabajar este caso hay que más. trabajarlo un Si se poquito más. quedaría Si y se al despeja, cubo quedaría y, cubo de y. sería menos x Esto sería cuadrado menos x de x. cuadrado de x. Entonces pues ya podemos Entonces ya podemos trabajarlo de esta forma. De y trabajarlo de sobre esta forma. De dx y sobre dx sería menos sería x cuadrado menos sobre y x cuadrado cubo. sobre y cubo. Entonces se lo Y llevó a la otra forma vez se lo llevó a la forma que está por acá. como la multiplicación o Como la división multiplicación o de dos división funciones. de dos Una que funciones. depende Una que únicamente de depende x, únicamente de x, f de x, f de x, y este de acá y este tiene de una acá g de que es y. una g de y. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de nuevo, de Entonces, de y nuevo, sobre, de y no, sobre, no, perdón. de un lado debe quedar solo De y, un lado debe quedar solo eso sería y cubo y, eso sería y de y, cubo de y, acá menos x acá cuadrado menos x de x. cuadrado Se de integra en ambos se lados, integra en ambos lados, en ambos en laditos. ambos lados. Entonces, integral Entonces, de y integral al de cubo y al cubo es y a la es cuarta y a la cuarta sobre 4. sobre 4. Y la Y la integral de integral de menos menos x x cuadrado cuadrado es es menos menos x x al al cubo cubo sobre sobre 3, 3, otra otra vez vez más c. 3. Entonces, Entonces, una una nueva nueva ocasión va a ocasión va a tocar tocar hacer esto. despejar, Despejar sería sería menos menos 4 4 tercios tercios x x cubo cubo más más 4c. 4c. Entonces ya se despeja Entonces ya y se despeja ya y quedaría la, la raíz cuarta, la raíz cuarta la de raíz cuarta de este argumento, más o menos más o menos. x al cubo El cubo. y Y eso eso, hay que tratar siempre de que quede y igual a algo, en lo posible. en lo posible. Si ya no es Si posible, ya no es posible, dejarlo. hay que dejarlo nada más expresado. Esto respecto a Y esto las respecto a las ecuaciones de primera. ecuaciones de primer orden de variables separables. Por Por cierto, cierto, hablando ya del hablando orden ya del de la orden ecuación de una diferencial, ecuación diferencial, se puede decir se lo puede decir siguiente. lo siguiente. A ver. A ver, Mm, mm, Esta expresión que es esta aquí expresión que es aquí va a ser una ecuación va a ser diferencial una ecuación de primer, diferencial de primer orden. de primer orden De primer por orden este factor de acá. por este factor de acá. La La derivada derivada
de mayor orden es la primera. La Es el primera. primer orden. Es el primer orden. En cambio, acá es el segundo orden porque hay una segunda derivada. La segunda derivada. Al haber una segunda derivada, Al haber una segunda derivada ya es hay una segundo orden. Si hay una quinta será derivada de quinta será de orden. Y así. quinto orden. Y así. Bien. Entonces aquí hay que Buscar la manera como integrar. A veces se complica, eso sí es verdad. A veces se complica demasiado. igual hay que tratar. Pero igual hay que tratar de resolverlo de alguna forma. Por ejemplo, si es que ya Por ejemplo, si es que ya como queda algo como esto. otro ejemplo, Otro ejemplo. derivada de y Derivada de y de x respecto de x sea y no, ya no vaya sobre x cuadrado más 1. Otra vez habría que expresarlo de y sobre y. y Y esto y esto es es de x sobre sobre x cuadrado más 1. integras por izquierda, Integras por izquierda, integras por derecha. entonces la integral de Entonces y la sobre integral y, de y sobre logaritmo natural de y, y. logaritmo natural de y. Y esto es igual. Y esto es igual. Esta es una integral Esta es una directa, integral directa, que es la arco que es tangente. la arcotangente. Y otra vez más c. Y otra vez más. Siempre tiene que buscarse la Siempre tiene manera que de que buscarse quede y igual a algo. y igual a Euler y Euler. Euler. Entonces y sería Entonces y sería e a la e a la arcotangente arcotangente de x más de c. x más c. Y si se da un valor Y de si se inicio da un valor de fuera, inicio o de ya se frontera, puede determinar ya se puede determinar el valor de esta el constante. valor de esta constante. Pero eso sucederá Pero después. eso se verá después. Y esa es la forma. Y esa es la A forma. ver, ¿alguna pregunta está Si ahí? alguna pregunta está ahí, Escribe al chat. escribe al chat cualquier duda. A ver, te leo. Te leo. Mm, Mm, ¿No? ¿No? Bueno. Bueno. Entonces, Continuando. esas Esas son son las ecuaciones diferenciales. el El primer caso que se vieron. de De ahí ahí hay otras, como como las homogéneas. A ver. A ver, ahí hay que Ahí buscar hay que buscar la manera de cómo hacer un cambio de variable. Cómo hacer un cambio de variable y que se exprese de una mejor forma las integrales. la verdad, La verdad, la parte más complicada es de ver cómo reemplazar, cómo tratar de darle la forma. Entonces, son ecuaciones diferenciales de de la forma que voy a escribir a continuación. Ecuaciones diferenciales de esta forma. Es igual a una función que depende de y sobre x. Sí. Sí. Será una función que dependa de y sobre x. Entonces habría que hacer un cambio respectivo. de variable. El cambio de variable que la variable v es igual a y sobre x. Y si v es igual a y sobre x, entonces hay que buscar la manera de cómo expresarlo esto como una función que sea y igual a e por x. De esta manera, si a esta expresión tratamos de derivar respecto de x, va a ser primera por derivada de la segunda, más segunda por derivada de la primera. Respecto de x. Entonces, de y sobre dx. Este es 1. Va a ser b más x b de x. a dx. Ya. Entonces el siguiente paso es reemplazar.
reemplazar estas cositas de aquí. Como la Como la función original era una función que era una función y de y de x, entonces tendríamos que que derivada derivada de y respecto de x ser igual, ya ya no no es de sobre x, sino f de v. esta F de acá se se convierte. convierte en x. Pero como ya se encontró Ya se encontró una expresión para para D d y de x, se puede escribir o expresar como D más x de B de de x, y esto es igual a esta función B. b. Por Por lo lo tanto, tanto, se despeja quedaría x de b a de x, que es igual a la función evaluada en v menos v. y Y de esa manera, trabajando, esto esto de aquí queda como dv sobre f de v menos v igual a D igual a X de x sobre x. De esa forma es lo que queda la expresión como se la pone, la pone, pues se la pone o se la pone ya más rápido. A ver, por ejemplo, resolver esta ecuación resolver esta ecuación diferencial de de Y y a a de de x igual Y y sobre X x más más mm, podemos poner secante al cuadrado de Y de sobre y sobre x sobre sobre Y y cuadrado. cuadrado. Ya. Ya. En En este caso, para resolver esta ecuación de acá, para resolver esta ecuación de acá, habría que primero empezar habría que primero empezar a hacer el cambio de variable, que v es igual a y sobre x. Entonces, despejar Y, que se es puede despejar y, que es igual a v por x, de manera, y de esta manera más expresar podemos expresar a a aquí que aquí que sobre de X y sobre x de x sea sea V v más X x por db a de x. y reemplazando estas Y reemplazando estas condiciones, condiciones, reemplazando todo esto, quedaría quedaría que que de Y de y a dx a de x igual, igual, bueno, mejor dicho, escribiéndolo bueno, en mejor dicho, escribiéndolo de nuevo, secante el más cuadrado de Y secante al cuadrado de y sobre x sobre X, perdón, Y sobre cuadrado. x, perdón, y cuadrado. Entonces, esto de aquí se lo puede Entonces, esto de aquí se lo o puede expresar convertir o expresar como de Y a como dx, de y a de x, que es lo que está acá, que es lo que está acá, como V, como v U, se puede usar o cualquier u, variable. se puede usar cualquier variable. Más Más X x de B a de X, de b a de x, y eso va a ser igual y eso va a ser igual V a más v secante más secante de V al cuadrado de v sobre sobre V al cuadrado por v X al cuadrado. cuadrado por x cuadrado. Y cuadrado es V cuadrado Y por cuadrado es v cuadrado X por cuadrado. x cuadrado. Y eso Y es eso lo es lo que habría que que resolviendo. ir Entonces, de esta resolviendo. manera, Entonces, de esta manera, V este y acá v se y anula. acá se anula. Ahora, ya lo que queda Ahora, es una ya expresión lo que queda es una de expresión esta forma, de esta forma, ya no con y, no, de V sino a de X de v a de x es igual es con esta igual X de aquí y con esta esta X x de aquí y esta x 1 sobre X y al sobre x cubo al cubo secante secante el el cuadrado cuadrado de V v sobre sobre
V al cuadrado. Ya. Entonces aquí hay que ir aplicando un montón de propiedades de las integrales. Entonces tendríamos que db del cuadrado sobre secante al cuadrado de v igual a dx sobre x al cubo. Y ahí el siguiente paso sería integrar. Buscar la manera de integrarlo. Entonces, pero este secante al cuadrado se lo puede expresar sobre coseno. 1 sobre coseno. Entonces será b cuadrado coseno al cuadrado de v de v. La integral Esto es igual a la integral menos 3 de x a la menos 3 de x. Esta parte de acá está más fácil de Esta parte de acá está más fácil de integrar. un poco más Esta de acá un poco más complicado. Porque hay que usar incluso integración por partes. Entonces, hasta ahí se podría resolver este tema de aquí. Las técnicas porque tendremos que ver otras técnicas que todavía no se han cubierto. Pero bueno, esa es la meta, por así decirlo. La meta, por así decirlo. Lo que tenemos que buscar. Lo que tenemos que tratar de hacer. Un cambio de variable para poder integrarlo. Eso es. Y es bastante. Sí, es bastante. Y hay que integrar, hay que usar bastante las tablas integrales. Todo. Entonces, como hacer un resumen. Se tiene una ecuación diferencial. Es una ecuación que involucra funciones y sus derivadas. Tiene que ver con sus derivadas y qué es lo que sucede con ellas. A ver, por ejemplo, aquí tenemos derivadas. Una ecuación tiene el grado de su mayor derivada, en este caso de aquí, de segundo grado. En el caso de acá, es una ecuación diferencial de primer grado. Y la solución es una función que satisface a esa ecuación diferencial. El primer método que se estudió fue el de ecuaciones diferenciales por variables separables, el cual necesita que sea la multiplicación de dos funciones, una que depende únicamente de x y otra que depende únicamente de y. Entonces se va resolviendo y analizando por separado los diferenciales. De un lado el diferencial x, del otro lado el diferencial y. Y se aplican las técnicas de integración. Sí, eso. Entonces, aquí había otro ejemplo. De y a de x es igual a y sobre x. Entonces se integra cada variable. Por izquierda podemos poner a y, por derecha a de x. Y de esa manera se obtiene la solución. Siempre se debe tratar de que y quede en términos de x, de manera explícita. Y con la constante de integración. Si no se pone la constante, se le puede quitar unos cuantos. Finalmente la ecuación homogénea o las ecuaciones diferenciales homogéneas son aquellas que tienen una expresión como aquí, una función y sobre x. Trabajando con un variable citó puede empezar a resolver. Y con todas las técnicas que se están estudiando. Ahora, la parte complicada en realidad aquí no es tanto aplicar el método, es concluir el ejercicio. Una vez que ya se tiene expresado, integrar es la parte más complicada.
Bueno, esto que digamos lo que fue como una introducción. Y vamos a dejarlo ahí por ahora.